decía que... Hola, ahí está. Gracias. Ahí está, perfecto. Gracias. Los antibióticos beta-lactámicos pueden dar alguna intolerancia digestiva, pero no suelen dar gastritis erosiva con sangrado. Los antibióticos antraciclínicos, digo bien porque son derivados antibióticos, pero son antineoplásicos antraciclínicos, del grupo de la ariamicina, por ejemplo. Como todos los antineoplásicos, afectan la mucosa del tubo digestivo, pero tampoco dan típicamente gastritis erosiva. Los antiinflamatorios no esteroideos son la primera causa de gastritis erosiva. Cuando un paciente tiene gastritis erosiva, lo primero que hay que preguntar es qué está tomando, y casi seguramente es o aspirina o algún derivado. Los antiinflamatorios no esteroideos, inhibidores específicos de la COX-2, los COX-6, afectan menos la mucosa gástrica. Los otros efectos son bastante parecidos, pero afectan menos la mucosa gástrica que los que no son selectivos. ¿Ok? Perfecto. Segunda, señale lo incorrecto en relación con la úlcera péptica. La presencia de Helicobacter pylori se asocia con riesgo de cáncer. ¿Eso es correcto? Eso es correcto. La úlcera duodenal es más frecuente que la gástrica. Es correcto. El tratamiento quirúrgico u operación de Billroth-2 es actualmente el de elección. Para nada. Ahora lo vamos a comentar. Los inhibidores de la bomba de protones pueden lograr la cicatrización de la úlcera. Eso es cierto. Lo incorrecto claramente es que el tratamiento de elección es el quirúrgico, no se opera más la úlcera péptica. Ustedes se pueden encontrar por allí algún paciente anciano que le dice: yo tengo hecha una operación de estómago, una gastrectomía parcial, con anastomosis, para disminuir la superficie productora de ácido. Eso es una cosa de la historia de la medicina. Hoy, con las nuevas drogas, no se hace más. ¿De acuerdo? Era la operación de Billroth-2. Señale cuál de las siguientes drogas es un inhibidor de los receptores H2 de la histamina. El pantoprazol es un inhibidor de la bomba de protones. El sucralfato, lo que hace es tapizar la superficie de la mucosa. No es un inhibidor de los H2 de la histamina. La ranitidina, sí. Ninguno de los anteriores, no. La ranitidina es un inhibidor de los H2 de la histamina. En realidad fue en su momento un enorme avance cuando casi no había nada más que los antiácidos de superficie, pero cuando aparecieron los inhibidores de la bomba de protones, los llamados prazoles, omeprazol, lansoprazol, rabeprazol, etcétera, los inhibidores H2 de la histamina quedaron un poco relegados, aunque están en el mercado todavía y alguna gente los usa. Señale cuál de las siguientes causas de hemorragia digestiva alta se relaciona típicamente con la cirrosis hepática. La úlcera gástrica, la gastritis erosiva, la esofagitis o las varices esofágicas. Ustedes me pueden decir, un cirrótico puede sangrar por cualquier causa. Está bien, es correcto. Ahora, ¿qué es lo típico que se relaciona? ¿Qué dicen ustedes? Las varices. ¿Por qué las varices? Porque las varices esofágicas denotan hipertensión portal. Cuando aumenta la presión en el circuito de la porta, porque existe una fibrosis del hígado que hace que la llegada del flujo portal se dificulte, se hacen varicosas, las llamadas anastomosis portocava. ¿Cuáles son estas?
A nivel del esófago inferior, las varices esofágicas. En el otro extremo, las hemorroides, muy bien. En el medio, por delante, las periumbilicales, la cabeza de medusa, y las venas lumbares, donde hay anastomosis, las que van al circuito de la cava y las que van al circuito de la cava. Las que más ostensibles se hacen son las varices esofágicas, que se detectan por endoscopía y que son causa frecuente y grave de hemorragia, potencialmente muy grave, de hemorragia digestiva en el cirrótico, que es una de las principales complicaciones de la cirrosis hepática. ¿Ok? Perfecto, seguimos. Bueno, venga. 5. Los efectos cardiovasculares típicos de la intoxicación aguda por cocaína son bradicardia sinusal, hipertensión arterial severa, hipotensión ortostática o bloqueo auriculoventricular completo. ¿Qué dicen? Hipertensión arterial severa. La cocaína es un potente simpático mimético, es decir, produce una elevación muy marcada, es un fuerte vasoconstrictor, una elevación muy marcada de la presión arterial y predispone al accidente cerebrovascular hemorrágico, etc., etc. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, un accidente cerebrovascular hemorrágico en un individuo joven, debe pensar que no tiene los factores de riesgo, debe pensar en intoxicación por cocaína. Hay un grupo de hipertensiones secundarias que se llaman hipertensiones por exceso de catecolaminas. Una es la intoxicación aguda por cocaína, típicamente, y la otra, exactamente, la crisis de feocromocitoma, que ustedes saben que es un tumor cromafín que está generalmente en la médula suprarrenal, porque puede estar en otras localizaciones extrasuprarrenales, y que produce autónomamente catecolaminas, es decir, adrenalina, noradrenalina, y hace picos elevadísimos de presión arterial. Esos son los dos ejemplos típicos de hipertensión arterial por exceso de catecolamina: crisis de feocromocitoma, intoxicación aguda por cocaína. ¿Cómo bien? Sí. ¿Cómo viene hasta ahora el score? Ahora, perfecto. Mejor así. Bien. La número 6. Señale cuál de los siguientes virus no es, por lo general, causante de hepatitis. Dejemos de lado los virus típicamente hepatotropos, A, B, C, D, E. Otros virus pueden producir típicamente hepatitis. Por ejemplo, el citomegalovirus puede producir hepatitis, claramente. Sobre todo en los pacientes inmunodeprimidos. También en los inmunocompetentes, pero menos frecuentemente. Los inmunocompetentes generalmente producen fiebre prolongada. Pero hepatitis clínica la producen los inmunocomprometidos, lo mismo que puede producir neumonitis, que puede producir retinitis, la típica retinitis por citomegalovirus del SIDA. Adenovirus, no, en general el adenovirus da otro tipo de cuadro febril, gripal, no con hepatitis. Virus de Epstein-Barr, sí, claro, es la hepatitis de la mononucleosis infecciosa, que es una enfermedad aguda, febril, con linfadenopatía y hepatoesplenomegalia. Esta linfadenopatía generalmente se acompaña de angina, y si uno le hace un laboratorio, ¿qué encuentra? ¿Qué encuentra? En el hemograma, ¿qué encuentra? Linfomonocitosis, de ahí viene el nombre, mononucleosis infecciosa. ¿Por qué? Porque aumentan porcentualmente los
los glóbulos blancos mononucleares, y estos son los linfocitos y los monocitos, por eso se llama mononucleosis. El nombre te tiene que ayudar. Bien. Y por esa misma razón, la angina, que frecuentemente tiene la mononucleosis infecciosa asociada a esta linfomonocitosis, también se llama angina monocítica. Okay. Entonces, el virus Epstein-Barr también puede producir hepatitis. Y la infección aguda por VIH, clásicamente, da hepatitis. Entonces, la que menos, la que casi no lo da, es el adenovirus. Muy bien, seguimos. En el paciente con ascitis, este es un poco más. Las preguntas de un examen de este tipo tienen que ser de 3 tipos. El 80% intermedias, ni muy difíciles ni muy fáciles. Un pequeño porcentaje muy sencillas, que son las que se llaman preguntas testigo, las que uno dice, esta la tiene que contestar bien el 100%. Si alguno de esas no la contestó bien, bueno, tiene que poner las barras en el micrófono. Y hay otras que son un poco más elaboradas para aquel que... Bueno, vamos a pensar un poquito. En el paciente con ascitis, el gradiente cero acítico de albúmina, en la jerga residentística, gasa. No es la gasa para secar la sangre, sino el gradiente cero acítico de albúmina. Se utiliza para diferenciar peritonitis bacteriana espontánea del cirrótico o peritonitis secundaria, por ejemplo, peritonitis secundaria a una apendicitis, a una diverticulitis. ¿Se utiliza para eso? No se utiliza. Gracias, Sergio. Para diferenciar hipertensión portal de patología del peritoneo, por ejemplo, una tuberculosis peritoneal, por ejemplo, una carcinomatosis peritoneal. Es decir, para yo decir, esta ascitis se debe a la hipertensión portal que este enfermo tiene, ¿se utiliza para eso? Sí, exactamente. Y el valor que se toma como punto de corte, ¿cuál es? 1,1. Más o menos, bueno, más que significa y menos que significa. Acordate fácil. El hígado está más arriba, entonces más hipertensión portal, menos peritoneo. Es una pequeña mnemotecnia. Esa palabra uno no se la olvida nunca más. Mnemotecnia se llama. Mecanismos de la memoria. Bueno, pero esto hay que pensarlo. Cuando uno dice tiene un GASA elevado, significa que tiene más probabilidad de tener hipertensión portal. ¿Esto es 100% exacto? No, en absoluto. Tiene variantes, pero en general esto es un mecanismo de orientación. En medicina casi no existen las cosas que son blanco o negro. Hay matices, pero en general uno se orienta. ¿Para decidir la administración de albúmina parenteral se usa? No, la albúmina parenteral se indica en función de todo un cuadro clínico, de laboratorio, etc., no en base al gas. Para todo lo anterior, claramente no. Es para diferenciar hipertensión portal de enfermedad peritoneal. Les pido que no saquen fotitos. Se quieren llevar un recuerdo, pero no. Mejor que no. ¿Ok? Ya les expliqué por qué no. Bueno, entonces me ahorran la explicación. 8. Señale cuáles de los siguientes anticuerpos son típicos de la cirrosis biliar primaria. ¿Los anti-ADN nativos? No, esos son típicos de qué. Bueno, la vamos a masticar un poquito, no es simplemente cuestión de decir cuál es la correcta. Los anti-ADN nativos son específicos. ¿De qué enfermedad? ¿De qué enfermedad? Anti-ADN, ¿cómo? ¿Qué dijeron por ahí? Lupus eritematoso sistémico, exactamente. Son típicas del lupus eritematoso sistémico. Los antimitocondriales
son de la cirrosis biliar primaria. Los antirribonucleoproteína, esos son bastante típicos también de una enfermedad reumática, sistémica, que se llamó, digo se llamó porque alguna gente la discute mucho, que Gordon Sharp hace 20 y pico de años la llamó enfermedad mixta del tejido conectivo. Porque era una enfermedad que tenía algunas patentes clínicas de superposición. Tenía cosas de lupus, cosas de artritis reumatoidea, cosas de esclerosis sistémica, etc. Y uno de los anticuerpos característicos eran los anti-RNP. Digo que algunos la cuestionan porque dicen que si uno de estos pacientes los sigue a lo largo del tiempo, la mayoría terminan transformándose en lupus clínicamente definidos. A otros no, otros siguen con una cosa ahí medio intermedia. Los anti-RNP. ¿Y los antitiroperoxidasa? Claro, puede estar presente en otras, pero es característico de la tiroiditis autoinmune de Hashimoto. Entonces los antimitocondriales. En una diarrea aguda de causa bacteriana, señale cuál de los siguientes sería el antibiótico de elección: amoxicilina, eritromicina, rifampicina, ciprofloxacina. ¿Y por qué no los otros? Sí, es ciprofloxacina, por supuesto. ¿Qué flora generalmente produce este tipo de infección? Gram negativos, generalmente aeróbicos. Escherichia coli enteropatógena, salmonella, etcétera, etcétera. Para salmonella hay alguna variante, pero Escherichia coli, Enterobacter, Serratia, etc. De estos antibióticos, aquel que tiene más actividad contra gram negativos, bacilos, entéricos, aeróbicos, es la ciprofloxacina. La amoxicilina no, la amoxicilina está destinada fundamentalmente a gram positivos, aeróbicos y anaeróbicos, pero gram positivos, cubre algunos gram negativos, pero no es droga de elección. Eritromicina, más o menos similar, en general la eritromicina, el macrólido, es la alternativa en los pacientes que son alérgicos a la penicilina, ¿se acuerdan? La rifampicina tampoco, la rifampicina también es una droga para gram positivo. Entonces, en este tipo de infección bacteriana colónica, casi siempre colónica, ciprofloxacina. Seguimos. Señale cuál de las siguientes hormonas esteroides forma parte del grupo de los glucocorticoides. Dehidroepiandrosterona. ¿Es un glucocorticoide? No, ¿qué es? Es un andrógeno, es un derivado de la testosterona. Exactamente. Dehidroepiandrosterona. Aldosterona. ¿Es un gluco? No, es un mineralocorticoide. ¿Por qué? Claro, porque tiene que ver con los iones a nivel del túbulo contorneado distal y colector. Reabsorbe sodio, elimina potasio. Por eso el aldosteronismo primario frecuentemente cursa con hipertensión e hipopotasemia. Ustedes me van a decir, no siempre, no, por supuesto, no siempre. En un porcentaje que oscila entre el 50 y el 70, hay un 30 al 50 que tienen potasio normal, pero hay tendencia al potasio bajo. Entonces es un mineralocorticoide. El cortisol es el glucocorticoide por excelencia, endógeno. Ese es el corticoide que produce la suprarrenal, el cortisol. Si yo quiero saber si un paciente tiene suficiencia o insuficiencia suprarrenal, lo que le pido es un dosaje de cortisol plasmático a las 8 y a las 18 horas. Le digo, se va a tener que sacar sangre 2 veces en el mismo día. ¿Por qué? Pico. Hay un qué. Eso es como se llama ritmo circadiano de los corticoides, los glucos. Ritmo circadiano. A las 6 de la mañana hay un pico, el pico más grande.
¿verdad? Ese es el que nos permite levantarnos, venir a la facultad, rendir, lucio, ¿no? Hay un segundo pico alrededor de las 6 de la tarde que es bastante más bajo, es más o menos el 50% del primer pico, pero yo tengo que saber si conserva el ritmo circadiano de corticoides. Y si le tengo que dar corticoides exógenos para inhibirle lo menos posible la suprarrenal, se los voy a dar preferiblemente a qué hora? A la mañana, para coincidir con el pico más alto. Entonces, el glucocorticoide por excelencia es el cortisol, los otros son sintéticos. El corticosteroide utilizado en la terapia en pulso es cortisol, metilprednisolona, fludrocortisona, betametasona. Empecemos por lo primero. Lo primero, ¿qué es la terapia en pulso? La terapia en pulso es una manera particular de administrar los corticoides. ¿Cómo se pueden administrar los corticoides? Sí, por todas las vías se pueden darlo, pero en general los corticoides por vía oral, en los tratamientos crónicos, se pueden dar en una forma diaria, dosis única, matinal, por lo que acabamos de decir. Cuando estamos dando dosis bajas de corticoides en tren de irlos disminuyendo para llegar eventualmente a suspender, pasamos a un ritmo días alternos, en donde le damos, por ejemplo, si estamos dándole 4 miligramos todos los días, vamos a ver de qué, digo, bueno, voy a pasar a darle 8 miligramos un día y nada al otro día. 8-0, 8-0. Si andamos bien así, fenómeno. Si no, en algunos pacientes tenemos que darle, por ejemplo, 8-2, 8-2, porque con 0 baja demasiado. Esa es otra forma. Y cuando tenemos una enfermedad autoinmune muy grave, un lupus sistémico muy agresivo, con compromiso renal masivo, con compromiso del sistema nervioso o enfermedades autoinmunes que ponen en riesgo la vida, yo tengo la posibilidad de hacer lo que se llama una terapia en pulso. La terapia en pulso, ¿por qué vía se hace? Viendo venosa. ¿De qué manera? No con un bolo, justamente. No. En goteo, porque el bolo te pone en riesgo, por ejemplo, de hipopotasemia severa y paro cardíaco en sístole. Pero ¿cómo? No le estamos dando un glucocorticoide, sí, pero se lo damos a dosis tan alta que también tiene efecto mineralocorticoide en ese caso. Entonces se lo damos en goteo, en 1 a 2 horas. A dosis muy elevadas, damos 1000 miligramos. Fíjense ustedes que la dosis inmunosupresora es 1 miligramo kilo de peso, es decir, que una persona que pesa 70.000 kilos, le tenemos que dar 70 miligramos, le damos 1000, mucho más de 10 veces la dosis inmunosupresora. Y generalmente se la damos por 3 días, y eso bloquea el mecanismo de autoinmunidad y después nos permite a veces ahorrar, disminuir dosis de corticoides por vía oral. Bueno, toda esta filípica viene a que, ¿cuál es la droga? Metilprednisolona. Exactamente. Cortisol no. Fludrocortisona, ¿qué es la fludrocortisona? Estoy medio duro de... Mineralocorticoide. Es el mineralocorticoide sintético más potente que se conoce. Más de 25 veces más potente que la aldosterona. ¿Y para qué se usa? Fundamentalmente... ¿Diabetes insípida se puede usar? No. Hipotensión ortostática. En la diabetes insípida se usa vasopresina. Hipotensión ortostática, exactamente. Esa es la indicación fundamental de la fludrocortisona. Y el otro es betametasona. La betametasona generalmente se utiliza en los corticoides de depósito. Eso es que se hace una inyección
y tiene una semana, 10 días de duración, para producir disminución marcada del edema, por ejemplo, en las laringitis muy intensas. Bueno, seguimos. El antígeno carcino embrionario es un marcador tumoral, ¿verdad? Que es útil en el cáncer de colon. Ahora, ¿qué sirve? Para screening de cáncer de colon en toda la población. Esto significa que todo paciente que aparece en el consultorio le pide un antígeno carcino embrionario. ¿Eso está bien o está mal? Está mal, no sirve para eso. El antígeno carcino embrionario puede estar elevado por otras razones y hay cánceres de colon que no tienen carcino embrionario elevado. Por lo tanto, hacer screening con carcino embrionario no está indicado. Perfecto, buen concepto. Para el diagnóstico de certeza de cáncer de colon en el paciente individual, ¿sirve para eso? No, en absoluto. No es para el diagnóstico de certeza. Para el seguimiento evolutivo del cáncer de colon luego del tratamiento inicial. Para eso sirve. Si yo tengo un paciente al que le hice diagnóstico de cáncer de colon y tiene antígeno, si tiene el antígeno bajo, chao, ese ya no sirve. Pero si tiene antígeno carcino embrionario elevado, es muy importante porque cuando se lo opera o se le hace operación y quimioterapia, por ejemplo, baja el antígeno carcino embrionario. Y yo lo sigo evolutivamente y cada 6 meses le voy pidiendo un antígeno carcino embrionario. Si en un momento dado vuelve a aumentar, yo digo, bueno, acá está pasando algo. O tuvo una recidiva local o tiene una metástasis. Para eso sirve el carcino embrionario, no para screening, no para diagnóstico de certeza en el paciente individual. Para todo lo anterior, por supuesto que no. ¿Bien? Sí. La variedad histológica más frecuente del cáncer de colon es el carcinoma epidermoide, el adenocarcinoma, el sarcoma, el linfoma. ¿Cuál? Adenoglácula. La mucosa colónica tiene glándulas. Ese epitelio glandular es el que produce el carcinoma más frecuente. Carcinoma epidermoide. Epidermoide, similar a la epidermis, quiere decir. ¿Puede estar en el tubo digestivo? Sí, puede estar. ¿Dónde? En el esófago. ¿Dónde más? Ya que estamos en el colon, claro, más que nada en el canal anal. Ese puede ser un carcinoma epidermoide. Los otros, la gran mayoría, son adenocarcinomas. Eventualmente, claro. Mucosa yugal. El linfoma puede estar presente en el colon, por supuesto, mucho menos frecuentemente. El sarcoma también, porque en la pared del colon no solamente el epitelio puede producir cáncer también el músculo liso, el tejido conjuntivo que dependen del mesénquima y que dan sarcomas. Mucho más raro. El más frecuente, adenocarcinoma. Perfecto. El alcoholismo crónico en el alcoholismo crónico suele observarse enfermedad hepática, enfermedad cardíaca, enfermedad del sistema nervioso, todo lo anterior, nada de lo anterior. Todo, por supuesto. Por supuesto. El alcoholismo puede producir enfermedad hepática aguda y crónica. Puede producir hepatitis alcohólica aguda, que puede llevar a la insuficiencia hepática, y puede producir esteatosis y cirrosis hepática. Tanto es así que cuando uno habla, por ejemplo, de la cirrosis, del síndrome metabólico, dice esteatohepatitis no alcohólica, para diferenciar el NASH. Non-alcoholic steatohepatitis. Bien. Enfermedad cardíaca. El alcohol puede producir enfermedad cardíaca aguda y crónica. Puede producir miocardiopatía dilatada, crónica, o puede producir en el individuo que se manda una borrachera de esa que por ahí se manda, puede ser arritmia rápida, una fibrilación auricular aguda. Y eso tiene un nombre
un nombre muy ilustrativo, que es el Holiday Heart Disease. El síndrome o la enfermedad del corazón en vacaciones o en fin de semana. Como cuando la gente, los chicos te dicen en el consultorio, bueno, si tomás alcohol, más o menos, bueno, cuando salgo los fines de semana, ahí se matan. Bueno, cuando se matan con el alcohol, puede pasar, no es para reírse, es muy serio. Ahí pueden hacer arritmias que pueden ser graves. Enfermedad del sistema nervioso, por supuesto, polineuropatía periférica, la típica polineuritis o polineuropatía alcohólica, una de las más frecuentes junto con la diabética, y también, por supuesto, enfermedad del sistema nervioso. Es decir, el alcoholismo crónico es una gravísima enfermedad que afecta a múltiples. La indicación nefrológica, esta también es para pensarlo un poquito, nefrológica, a un paciente que tiene una nefropatía. ¿Cuándo le vamos a dar un inhibidor de la enzima de conversión? ¿En el síndrome nefrítico, en la litiasis urinaria, en la uropatía obstructiva o cuando tiene proteinuria? Cuando tiene proteinuria. ¿Por qué? Y bueno, porque disminuye la proteinuria. Claro. ¿Y por qué? ¿Por qué disminuye la proteinuria? Es protector. ¿Por qué es protector? A ver. Eso es. Bien, el inhibidor de la enzima de conversión lo que hace es bloquear el paso de qué a qué. La enzima de conversión es la que interviene en el paso de qué a qué. No, angiotensina no. 1 a 2. Por eso es enzima conversora de angiotensina, no de angiotensinosa, angiotensina. Está deteniendo. De 1 a 2. Entonces disminuye la angiotensina 2. La angiotensina 2 es un vasoconstrictor a nivel sistémico, incluyendo las arteriolas renales. Pero de las arteriolas renales, el glomérulo es un ovillo vascular distinto a todos los otros ovillos vasculares, excepto el plexo toroideo. ¿Por qué? Porque viene de una arteriola y sale otra arteriola. No ocurre en ninguna otra parte del organismo. Viene una arteriola y sale una vena. Bueno, acá no. De un ovillo arteriolar. Entonces hay una arteriola aferente y una arteriola deferente. Las dos responden al tono de la angiotensina, pero más la eferente que la aferente. Consecuentemente, si yo disminuyo los niveles de angiotensina, ¿qué hago? Vasodilato más la eferente que la aferente. Es como si yo dijera, los hago entrar a todos por allá y salen por acá. Si esta puerta es más grande, sale más rápido. Por lo tanto, la presión adentro del anfiteatro, el calor humano, disminuye. Inversamente, si yo cierro acá y abro allá, nos amontonamos todos, se va una alarma y pasa cualquier cosa. ¿Se entiende claro eso? Sí. Entonces, si hay un problema de hiperfiltración proteica, si yo bajo la presión de filtrado glomerular, protejo el niño. ¿Ok? ¿Está claro? Bien. Entonces esa es la proteína. Bien. La glomerulopatía membranosa puede ser predominantemente nefrótica, primaria y secundaria, evolutiva hacia la insuficiencia renal. Todo es correcto, nada es correcto. ¿Es predominantemente nefrótica? Sí, porque está enferma la membrana. Es una no proliferativa. Lo que está enfermo es el filtro. La definición de membrana biológica es una estructura lipoproteica semipermeable. Esto quiere decir que deja pasar algunas cosas y no deja pasar otras. Bueno, cuando se enferma, deja pasar más de la cuenta. Predominantemente nefrótica. Puede ser primaria o secundaria. ¿Secundaria a qué? A lupus. La diabetes da otro tipo de cosas, pero fundamentalmente a lupus, a otras enfermedades sistémicas, puede ser paraneoplásica, etc.
¿Puede evolucionar la insuficiencia renal? Claro. Se va produciendo una esclerosis progresiva del glomérulo hasta que se termina convirtiendo el glomérulo en una oblea y el paciente está en diálisis. Todo lo anterior es correcto. En un paciente con insuficiencia renal aguda, la excreción fraccional de sodio, FENA, se utiliza para diferenciar insuficiencia prerrenal de necrosis tubular aguda, insuficiencia parenquimatosa de uropatía obstructiva, no. Insuficiencia renal aguda de crónica, no. Glomerulonefritis de nefritis intersticial, tampoco. Lo que mide la excreción fraccional de sodio es la capacidad que tiene el túbulo de reabsorber sodio. Cuando se produce necrosis tubular aguda, esa capacidad se pierde. En cambio, en la prerrenal se conserva, porque lo que pasa es que hay poco aporte. Entonces el riñón trata de retener sodio lo más que puede. Los diuréticos tiacídicos están indicados en el tratamiento de la litiasis urinaria. Urática, es decir, por ácido úrico, cálcica, oxálica o ninguna. Bueno, tienen algo. Pero al aire. ¿Qué hace la tiacida a nivel del calcio? La tiacida a nivel del calcio disminuye la calciuria. Por esa razón decimos que en las mujeres hipertensas o menopáusicas la tiacida, además de bajarle la presión, le disminuye la calciuria, que es el mecanismo inicial de la osteoporosis posmenopáusica. ¿Recuerdan de eso? Bueno, en la litiasis urinaria cálcica se le da tiacida a los pacientes porque le disminuye la calciuria, la hipercalciuria idiopática. La furosemida, en cambio, hace exactamente lo contrario, aumenta la excreción urinaria de calcio. La sinusitis aguda se diagnostica fundamentalmente por el cuadro clínico, por la tomografía computada de los senos faciales, por el cultivo de la secreción sinusal obtenida por punción o por la resonancia magnética de los senos faciales. Si ustedes para hacer diagnóstico en la sinusitis aguda hacen una tomografía computada o una resonancia, no hace falta en absoluto. Si un individuo viene con congestión nasal, moco verde, dolor en el seno facial, ustedes le hacen la presión del seno, le duele, tiene una sinusitis aguda, hay que darle antibióticos, no necesita ningún estudio de imagen. Distinto a la sinusitis crónica, que tiene otras características. La sinusitis aguda es un diagnóstico de consultorio y no requiere ningún método complementario para ser tratado. Bien. La cefalea tensional suele presentarse con un patrón de hemicrania, con un patrón fronto-occipital o bucal, acompañada de epífora o de todas las formas anteriores. Yo me imagino que en este salón debe haber unos cuantos que deben haber tenido o tener cefalea tensional. Que es la cefalea que uno tiene al final del día, cuando está con mucho estrés, cuando tiene mucho trabajo, y empieza con un dolor fronto-occipital o predominantemente nucal, que alivia con el reposo, con el sueño, etc. Con un patrón de hemicrania, la tensional, la hemicrania es característicamente migraña, jaqueca. Ahora, pueden coexistir migraña y tensional, pero en general es más de la jaqueca. Y acompañada de epífora, las llamadas cefalea histamínica o cefalea de Horton, por el nombre del neurólogo que la describe. Señale cuál de las siguientes enfermedades cardiovasculares es una importante causa de síncope: el bloqueo de la rama derecha, el hemibloqueo anterior izquierdo, el bloqueo auriculoventricular completo, ninguno de los anteriores. El bloqueo auriculoventricular completo.
Generalmente son pacientes mayores que se caen en la calle. Llegan a la sala de guardia, se les toma el pulso y tiene 40 latidos por minuto. Ese síncope se llama síndrome de súper famoso, ¿no? Síndrome de Stokes-Adams o Adams-Stokes. El síndrome de Stokes-Adams es la principal causa de caída en la calle, de síncope, de cuadro sincopal, hipotensión en los pacientes mayores. Y el tratamiento es un marcapaso. ¿Ok? Bloqueo AB completo. Señale cuál de los siguientes estudios complementarios es más importante para el diagnóstico de una epilepsia. La tomografía computada cerebral, la electroencefalografía, la resonancia magnética con gadolinio o el Mini-Mental Test. El electroencefalograma que te va a dar la patente paroxística en alguna localización. En general, si estamos hablando de una epilepsia, los estudios de imágenes no son prioritarios al principio, después pueden serlo, pero no al principio. Y el Mini-Mental Test no tiene nada que ver con la epilepsia. El Mini-Mental Test es una manera simple de hacer una evaluación mínima cognitiva. La coexistencia de hipoacusia variable, tinnitus y vértigo sugiere el diagnóstico de isquemia cerebrosa, neuralgia del trigémino, parálisis facial periférica o síndrome de Meniere. Esta es realidad. Esta es una atención de la casa. Porque todo el mundo sabe que el síndrome de Meniere se caracteriza por hipoacusia variable, tinnitus y vértigo. ¿Okay? No hay de Señala cuál de las siguientes arritmias cardíacas predispone a un ataque isquémico cerebral. Extrasistolia ventricular polimorfa, extrasistolia supraventricular, fibrilación auricular, bloqueo auriculoventricular de primer grado, es decir, prolongación del cerebro. Predispone a accidente vascular isquémico. ¿Cuál? La fibrilación auricular. Claro, la fibrilación auricular crónica en general se anticoagula con un cumarínico u otros, o ahora hay otros anticoagulantes, pero se anticoagula ¿por qué? Porque en esa bolsa de lombrices que se transforma la aurícula se forman trombos y esos trombos embolizan. Lo mismo que pasa cuando existe una estenosis de la válvula mitral. ¿Se acuerdan que se dice habitualmente? La estenosis mitral es una valvulopatía disneizante, hemoptizante, embolizante y se fibrila con facilidad. Es todo lo de la estenosis mitral. Disneizante, hemoptizante, hemoptisis, embolizante y se fibrila con facilidad. Entonces, cuando hay una aurícula fibrilada, predisposición a accidente vascular isquémico. En un paciente de 70 años con diagnóstico de probable ACV isquémico, no debe omitirse el electrocardiograma, el ecodoppler de los vasos del cuello, el estudio especializado de coagulación, debe solicitarse todo lo anterior o debe solicitarse solamente A y B. A y B. Exactamente. Y entonces la pregunta adicional sería, ¿y cuándo le pedimos un estudio especializado de la coagulación? No. ¿Por qué a este no y a otro sí? ¿Qué dato de la historia clínica? La edad, tiene 70 años. Si yo dijera que una chica de 25 años vino con un accidente vascular isquémico, bueno, seguro que tiene una coagulopatía, que tiene mejor dicho, un síndrome trombofílico, o tiene un antifosfolipídico, o tiene una mutación del factor 5 Leiden, o alguna cosa de esas, pero a esa sí se lo voy a pedir. Pero un hombre de 70 años que por la edad misma ya está predispuesto y puede tener otras cosas, hipertensión, tabaquismo, etc., tengo que ver que no tenga una arritmia, una fibrilación auricular, y que no tenga un
ateromas en el territorio carotídeo que termine dándole embolias arteria-arteria o arterioembolismo. ¿Ok? Bien. Señale lo correcto en relación con las drogas antipsicóticas. Se utilizan para el tratamiento de la esquizofrenia. Su efecto secundario neurológico fundamental es la rigidez extrapiramidal. Producen variables niveles de sedación. Todo es correcto. Muy bien, todo es correcto. Señale lo incorrecto en relación a la enfermedad de Parkinson. Se relaciona con la disminución de la producción de dopamina en la sustancia negra de Sommery. Y claro, es el tratamiento del levodopa. Esto es encantado. Existe déficit de norepinefrina. Sí. Existe déficit de norepinefrina también. No se han encontrado alteraciones genéticas en los enfermos de Parkinson. Sí se han encontrado alteraciones genéticas en los enfermos de Parkinson. Los hombres son más afectados que las mujeres. ¿Eso es correcto? Eso es correcto. Más los hombres que las mujeres. Lo que no es correcto es que no se hayan encontrado alteraciones genéticas. Hay alteraciones genéticas. Lo que pasa es que son muy variables, por lo tanto no se puede hacer ahora, todavía, una aproximación génica en el tratamiento. Pero quizá en el futuro puede ser. Señale con cuál de los siguientes déficits vitamínicos se relaciona más la presencia de síntomas de neuropatía periférica. El déficit de vitamina C, de vitamina D, de vitamina B12, de vitamina E. El complejo B, claro, el que más está relacionado con la neuropatía periférica. Y fundamentalmente el déficit de B12 da un cuadro de neuropatía junto con qué? Con anemia. ¿Y se llama anemia? Perniciosa, exactamente. La anemia perniciosa. Muy bien, muy bien. 29. En un paciente en coma en que se sospecha intoxicación por benzodiazepinas, está indicado el uso de anfetamina, de fenoxibenzamina, de flumazenil, de norepinefrina. Una de estas es un antagonista específico de las benzodiazepinas. ¿Cuál es? El flumazenil. Exactamente. El flumazenil. Y la última, en un paciente que presenta una paresia de 2 horas de evolución, el estudio de neuroimágenes indicado con el fin de descartar hemorragia en la sala de emergencias lleva 2 horas de un cuadro de paresia. Y yo me pregunto, ¿será isquémico o será hemorrágico? Lo más probable es que sea isquémico. El 70% de los accidentes vasculares son isquémicos. Pero si yo quiero descartar rápidamente hemorragia, ¿cuál de estos le pediría? La tomografía sin contraste, porque la sangre se va a ver densa de por sí. Lo más probable, si es isquémico y lleva 2 horas nada más, es que la tomografía sin contraste quede normal. Exactamente. Si yo se la repito 48 horas después, ahí sí le voy a ver la lesión isquémica. Pero en las primeras 2 horas no voy a ver nada. Pero yo no se la pido para ver la isquemia, yo se la pido para descartar la hemorragia. ¿Se entiende? Bueno, la tomografía sin contraste.